Iniciaba el siglo XX, un siglo que se caracteriza por los conflictos bélicos, que dio lugar a la guerra más sangrienta que la humanidad haya tenido hasta ese momento. El suceso más importante, que marcaría muchas formas de concebir la guerra hasta ese periodo, sería el primer gran conflicto que involucraría a todas las potencias militares e industriales del momento, pero principalmente europeas. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Desde 1914 hasta 1918, la humanidad conocería las desgracias, destrucción y miserias que conllevaría la guerra. Una guerra que duró 4 años y que dejaría más de 9 millones de víctimas militares y 7 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas, sucumbidos por las enfermedades, hambrunas, devoradas en las ratas por las trincheras, expuestos a bombas o cayendo en el fondo de la desesperación y perdiendo la cordura. Las principales potencias tenían ambiciones imperialistas e ideas de superioridad. En ese momento, los grandes imperios, Alemania, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos, se encontraban en una gran tensión que parecía que su único fin era la guerra. Aunque algunos imperios decidieron unirse a pesar de sus diferencias, París, Gran Bretaña y Rusia unieron fuerzas y conformarían la Triple Entente contra los peligros que representaba Alemania, quien formaría la Triple Alianza con Austria-Hungría e Italia, pero esta última la abandonaría tiempo después y se uniría a la Triple Entente. En esta época existió un periodo llamado la Paz Armada, pero esto solo sería la calma antes de la tormenta, una calma falsa que se vio en una carrera armamentística, pues sabían que sería solo cuestión de tiempo para que el vaso de la tensión entre las potencias derramara su última gota. Era un 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría viajaba a Sarajevo, perteneciente a Bosnia, que se encuentra cerca de Serbia, cuando el archiduque y su esposa fueron sorprendidos y asesinados con una pistola. El ataque perpetrado por el extremista Gavrilo Princip, un joven miembro del grupo terrorista serbio Mano Negra. El desgarrador suceso detonaría la furia de los austrohúngaros contra los serbios. Aunque al principio fue un evento al cual no se le dio mayor relevancia, los austrohúngaros buscaron en él una razón para declarar la guerra a los serbios. Los serbios contaban con la ayuda de Rusia, quien mantenía conflictos internos, pero los austrohúngaros también contaban con el apoyo de Alemania, quienes vieron una oportunidad de demostrar supremacía, confiados de que la guerra duraría poco por las actuales situaciones. Pero esto no fue más que un anhelo. Todos se preparaban y la guerra estalla. Los austrohúngaros atacan a Serbia, quien es apoyada y defendida por Rusia. Alemania se moviliza y le declara la guerra a Rusia. Muchos jóvenes fueron enviados a participar a la guerra, quienes no se darían cuenta de las amenazas a las que se enfrentarían, pues los motivaba un ferviente sentimiento de nacionalidad. Francia se uniría a la batalla. Se daba una guerra entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Por un lado, Alemania combatía a Rusia en el occidente y a París por el oriente, y Austria-Hungría seguía en una constante guerra con Serbia. Lo que no constaron muchos fue que otros países se unirían a esta guerra europea. Se generaron varios avances armamentísticos, ametralladoras, submarinos, carros de combate, dirigibles, gases venenosos como el gas mostaza. Causarían la destrucción y muerte de millones de soldados, causarían el horror y gritos en los combates, causarían el sufrimiento de las familias, hermanos, padres, amigos. La humanidad empezaba a conocer las consecuencias de la guerra y se difundía el miedo en las calles. Parecía una guerra que no tendría fin, pues entre más tiempo pasaba, generaba un sentimiento de orgullo que no podían dejar. Esto pasó con Alemania, quien mantenía una posición agresiva, quien no se vería fácilmente vencida, quien solo incentivaba aún más la guerra. Pero no tardaría en llegar el cansancio, no tardaría en llegar a los soldados y ciudadanos las devastadoras consecuencias. Las potencias europeas se encontraban cansadas. Rusia se retiró de la guerra, puesto que se iría desmoronando internamente. Alemania vería una oportunidad y atacaría a París con todas sus fuerzas,
pero ésta se encontraba resguardada bajo la ayuda de Estados Unidos, quien se integró a la guerra recientemente y mantenía aún un fuerte poder militar. Muchos ya habían declarado los armisticios, puesto que no podían seguir más con la guerra. Alemania se vio oprimida y con pocos recursos, lo que finalmente lo llevó a su rendición. El 11 de noviembre de 1918 se firmaría un armisticio en un vagón de tren en el bosque Compiègne, donde daría fin a la guerra y cesar las hostilidades, donde más tarde se firmaría un tratado donde pondría a Alemania como la principal responsable de la guerra y se le impondrían algunas condiciones. Y a pesar de todo, de la guerra, de las muertes, de las millones de víctimas y horrores de la guerra, Alemania, viéndose humillado, causaría el rencor de cierto joven que dirigiría a la humanidad a la más despiadada guerra, la Segunda Guerra Mundial.